presenté, está aquí en cabina el maestro David Solís Pérez. Es magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil. ¿Cómo está, magistrado? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio. Muchas gracias por aceptar venir a platicar con nosotros y la audiencia. Todos estos comentarios, las propuestas, la reforma, lo que puede venir para el Poder Judicial, bajo mi punto de vista, si algo nos ha venido a demostrar es que no está muy socializada la actividad de ustedes, los juzgadores, magistrado. Y esto nos ha permitido también asomarnos un poquito a lo que es el Poder Judicial y quiénes son los que conforman el Poder Judicial. En este sentido, me gustaría que nos platicara, por ejemplo, usted es ahora magistrado, pero ha tenido que pasar todo un proceso formativo. Desde luego que sí. Sí, bueno, gracias otra vez por la oportunidad. Debo señalar que yo soy originario de la Ciudad de México, de la colonia Portales, de una familia muy modesta. Tuve la oportunidad de estudiar siempre en escuelas públicas. Terminé la carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México y al poco tiempo, por azares del destino, sin planearlo, llegué a un juzgado de distrito en la posición más modesta, que es la de oficial judicial. A partir de ahí conocí el trabajo de los tribunales federales, me enamoré del trabajo de los tribunales federales y empecé una carrera en el Poder Judicial. Una carrera que a mí me sorprende que algunos sectores o en algunos foros se diga que no se hace nada en el Poder Judicial o en los poderes judiciales, cuando el trabajo es muchas veces más que pesado. Si hay, por ejemplo, en toda la República hay juzgados que conocen de incomunicados de desaparición forzada, que a las 2 o 3 de la mañana tienen que recibir la demanda, tienen que hablarle al actuario, que el actuario tiene que usar sus propios medios, sus propios recursos, sus propios vehículos, su propia gasolina para buscar a los incomunicados, para buscar a las personas que se dicen desaparecidas. Mi caso es similar al de muchísimos compañeros que a base de esfuerzo, de seguir una carrera, de seguir un proceso, de seguir... le tuve la oportunidad de pasarles de manera muy modesta mi currículum. Sí, sí lo tengo. Como se podrá ver, es amplísimo, es muy robusto. Muy parecido al currículum de la mayoría de mis compañeros jueces y de magistrados que trabajan. Todos se han preparado. Les digo, la mayoría empezamos en la posición más modesta, la de oficial, actuario, secretario, y nos hemos dedicado prácticamente a esto como una orden monástica, como si fuéramos sacerdotes. No podemos dedicarnos a otra cosa, además tenemos prohibido dedicarnos a otra cosa. Sí. Me sorprende, ahorita con este gran movimiento que ha habido de la reforma, parece que es inevitable. Todas las instituciones se pueden mejorar, ciertamente que sí, pero ¿qué es lo que se tiene que mejorar? ¿Y de qué o en qué medida? Se habla de corrupción en el Poder Judicial. Habemos 1,600 jueces y magistrados. De esos 1,600, ¿cuántos pueden ser corruptos? Si es que lo hay. ¿Y en qué medida? ¿Por qué no se sabe en dónde están? Sí. ¿Hay desviaciones? Sí las puede haber, necesariamente. Pero no hay impunidad. Como se muestra en el currículum, también tuve la fortuna, durante la presidencia del señor ministro Juan Silva Mesa, y de que fue visitador general el magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, debe ser visitador judicial A. El visitador judicial A es el encargado de investigar conductas graves. Entonces, sí ¿conductas graves? ¿Qué entendemos por conductas graves? Acoso sexual, acoso laboral. No. En materia laboral. En materia laboral. O sea, es el órgano interno auxiliar que investiga a los propios compañeros. O sea, investigábamos a propios compañeros. Acoso laboral, acoso sexual, incompetencia en la hora de trabajar. Se hicieron muchas investigaciones, algunas resultaron con sanciones severas, otras se comprobó que el compañero no había hecho realmente nada, que no había ocurrido nada, pero en muchas investigaciones hubo sanciones graves, destitución, suspensión por más de 6 meses, suspensión por más de 1 año. Entonces,
la idea de comparecer de mi parte, que habla en voz propia, eso es algo muy importante. No pertenezco, bueno, sí pertenezco a la asociación, pero no vengo yo ahorita a hablar en voz de la asociación, ni en voz de ninguno de mis compañeros. Es mi propia experiencia en la que me hace comparecer para que la gente conozca quiénes somos, porque dices que están muy separados de la gente. No, o sea, yo estudié en una escuela pública, salí de la Universidad Nacional, he estado estudiando, tengo otra carrera, soy licenciado en lingüística. ¿Por qué estudié la licenciatura en lingüística? Porque tengo que hacer sentencias, y las sentencias tienen que ser entendibles. Las tratamos, es que dicen es que usan términos técnicos necesariamente. Tenemos que usar términos técnicos, pero también tenemos que hacerlas de la mejor manera para efectos de que las personas los puedan entender. Claro, claro. Estoy conversando con el maestro David Solís Pérez. Él es magistrado del segundo tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del quinto circuito. Tengo que decirlo todo para que quede bien clarito. Ahora, y revisando precisamente su currículum, también me encuentro con que tiene una maestría en impuestos. Sí, tuve una maestría en impuestos. Son las materias que cuando llegué aquí, que era un tribunal mixto, conocía de todas las materias, la materia de impuestos es de las más complejas. Había que especializarse en impuestos, entonces tuve que estudiar la maestría para estar en condiciones. Les digo, me sorprende que hay voces que dicen es que no hacen nada. No, aparte de trabajar, tuvimos que estudiar. Y muchos de en esa maestría en impuestos estuvimos cerca de 5 o 6 compañeros actualmente magistrados, mucho más autorizados, mucho más sabios, mucho más, bueno, yo no soy sabio, mucho más preparados que el de la voz, preparándose precisamente para afrontar de mejor manera la carrera. Y luego tiene otra maestría en Derechos Humanos, Impartición de Justicia y Género. A raíz de las reformas que ha habido en derechos humanos, en donde se ha visibilizado de una mayor en una mucho mayor medida a la mujer, en donde se le ha dado un impulso, cambió el paradigma de derechos humanos en nuestra Constitución, pues había que especializarse también, había que cambiar, sobre todo los que ya estamos en una edad de que nos formamos sobre un paradigma y ahora hay otro, pues tuvimos que empezar o al menos muchos de mis compañeros también en esa maestría, fue una maestría que llevamos aquí, 30 compañeros del Poder Judicial preparándose para impartir mejor la justicia. Algo que es muy importante es que se dice que estamos separados de la población, que estamos separados, que no tenemos contacto. Habría que entender que nuestra función es reactiva. ¿Qué significa que nuestra función es reactiva? Que el tribunal está en espera de que llegue el justiciable y se trata de hacer lo mejor. No vamos a buscarlo, no es la función, así no funciona el poder, vienen hacia nosotros y nosotros impartimos la justicia. Tenemos que hacer lo más rápido posible y tenemos que hacerlo lo mejor posible. Hay un problema. En este momento, en este circuito, la República está dividida en circuitos y nosotros somos el quinto, Sonora. Trabajamos al menos en los tribunales civiles y laborales, trabajamos con un nivel superior a la media. O sea, tenemos en el tribunal ahorita cerca de 1,500 asuntos. Cada mes nos entran, no recuerdo el número, 100, 120. Tratamos de sacar lo más que podemos, tratamos de abatir rezago, tratamos de sacar los asuntos más viejos, tratamos de hacer el mejor trabajo posible. Ahora, también dentro de la preparación de la carrera judicial del magistrado, pues veo que ha impartido muchísimos cursos, pero además que se ha estado actualizando constantemente. Tengo aquí la relación de más de 50 cursos que ha tomado. Es decir, además de la actividad laboral, la actividad de la formación académica, pues, no termina. No termina, no puede terminar porque el derecho es evolución. El derecho cambia. En 2011, si no mal recuerdo, ahorita no estoy acostumbrado a los micrófonos y a las cámaras, puede que me falle la memoria, pero hubo una reforma en materia de derechos humanos, 2011-2013, por ahí se consolidó la ley de amparo y cambiaron los paradigmas. Y tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Consejo de la Judicatura Federal implementaron planes y programas para que los jueces y magistrados y el personal de base, que es importantísimo también, se preparen, se profesionalicen y puedan realizar una mejor tarea en el desempeño diario de sus actividades.
Es que sabe, magistrado, que, por ejemplo, algunos abogados dicen, oye, pues necesitamos mocharnos con el juez, necesitamos mocharnos con con la persona que está o en el juzgado donde está el caso para acelerar. Y eso ha contribuido, creo yo, pues ha golpeado la imagen del Poder Judicial. Sí, pero habría que hacer ciertas precisiones. Podríamos hablar de que hay muchas justicias en el país. La justicia federal, la justicia local, la justicia civil, la justicia mercantil, la justicia constitucional, la justicia de derechos humanos. Otra cosa, yo me acuerdo de algo. Cuando yo era juez, fui juez en Torreón. Había un abogado con el que tenía mucho contacto porque llevaba muchos asuntos y me dice, oiga, ¿qué cree? Estaba yo en la reja de prácticas y al lado tenía a otro procesado de su mismo juzgado. Y le estaba diciendo ese abogado, oye, necesito tanto dinero para el juez. Yo sé que usted no agarra dinero, dice, pero el otro lo estaba pidiendo. Entonces se dice que tiene que haber esos moches. Sí. Pero ¿ocurren en la realidad? ¿O no ocurren? La regla es que no. Uno de los principios que se establece, más bien desde el derecho convencional, desde nuestra propia Constitución, tenemos ciertas garantías a los juzgadores. ¿Para qué? Para desempeñar un trabajo profesional, un trabajo objetivo, un trabajo de excelencia. Y esa es una de las cuestiones que se han estado comentando, la remuneración. Para evitar ese tipo de cuestiones, tenemos una remuneración digna, para evitar esos rumores. La regla general, no digo que no los haya, somos 1,600. Habrá alguien descerebrado que no tenga bien la cabeza, porque es lo más seguro. Pero ninguna persona, por ejemplo, voy a hablar de mi caso, que tiene 33 años de trabajo, va a exponer su carrera, su prestigio, por agarrar una dádiva. Sí. Y perder todo lo que tiene por delante, una jubilación, perder su carrera, perder su prestigio. Yo tengo 33 años en el Poder Judicial. Empecé en la posición más modesta, después fui secretario, después estuve en el Tribunal Electoral 3 años, después fui juez de distrito. Quiero ser enfático en un aspecto. Para ser juez de distrito hice un examen. Fue el primer concurso abierto de oposición para jueces de distrito. Fue un concurso abierto para todos los que cumplieran con ciertos requisitos. Académicos, litigantes, personas que trabajaran en otros juzgados, en otras entidades que fueran abogados. Fue el primer concurso abierto de oposición. Y a partir de ahí logramos entrar 50, fuimos designados 50 jueces, meritísimos jueces, mis compañeros. Ninguno de nosotros en su sano juicio agarraría una dádiva por perder toda una carrera, porque la experiencia que yo tengo como visitador es que sí se investiga y hay órganos de control y tenemos que hacer declaraciones patrimoniales, y si hay divergencias se manda la visita y tienes que comprobar el ingreso, tienes que comprobar la casa, tienes que comprobar el auto en caso de que lo haya. Entonces no hay tal, al menos en la justicia federal. Sí. Por eso se justifica que ustedes ganen bien. Necesariamente es una garantía de independencia. Ajá, porque es también algo de lo que se critica y de lo que... Es algo que se critica. ¿Me permites una pausa, claro, magistrado? Sí. Y regresamos porque me parece que debemos darle tiempo al análisis de estos temas. Insisto, desde adentro, desde quien lo vive, desde quien lo ha vivido, desde quien ha transitado a lo largo del tiempo, en su caso 33 años por la carrera judicial. Hacemos una pausa, volvemos. Bueno, continúo en la conversación con el maestro David Solís Pérez, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. Acercándonos, intentando conocer un poco de lo que hacen quienes trabajan en el Poder Judicial. Y ya nos decía en el bloque anterior el maestro cómo pues a veces tienen que dedicarle horas extras al trabajo. Incluso
recursos propios para movilizarse y acudir a una diligencia. Sin embargo, pues a veces los juzgamos porque seguimos probablemente el canto de las sirenas, repetimos consignas de las que no tenemos comprobación, de las que no tenemos ahora sí que pruebas, simplemente porque así se dice y así lo repetimos y hay que hablarlo con claridad. Y en muchas ocasiones desde los medios también asumo la autocrítica, hacemos eco de expresiones que no tienen el suficiente respaldo, ¿sí? En el bloque anterior, el licenciado nos hablaba un poco de lo que es su currículum, su preparación, sus 33 años en el Poder Judicial. Y, ¿qué comentarios de entrada, licenciado, nos puede hacer con relación a todo lo que se comenta de la reforma? Siento que nos hemos centrado, porque no es menor, por supuesto, el punto, nos hemos centrado en que ahora podremos elegir a los juzgadores, ahora los vamos a poder poner en una boleta y votar por ellos, por ellas. De entrada, pues a mí no me parece una decisión, una buena decisión, un camino correcto. Pero ya me dirá usted sus apreciaciones. Bueno, no he tenido la oportunidad. Ha sido, mi opinión personal, insisto, no hablo por mis compañeros, por la asociación, por la Suprema Corte, es mi apreciación personal. Estamos trabajando, como siempre, a marchas forzadas y estamos oyendo las noticias, estamos oyendo los spots, estamos viendo las redes sociales. Parece que es inminente la reforma. Toda reforma me parece que sí debe buscar lo mejor, mejorar la institución, mejorar la función. En este caso se plantea una reforma de gran calado. Me parece que no hay una conciencia en la población en general del calado de la reforma para modificar por completo el Poder Judicial, porque se pretende, o la reforma pretende de entrada como está. Para empezar, estamos hablando de algo que se puede modificar. Uh-huh. La propuesta que ha estado circulando se puede modificar. Ya ha habido algunos comentarios acerca de que quizá no queden sus términos, pero bueno, separar a los ministros, a los 1,600 jueces y magistrados, al personal del Tribunal Electoral, a todo el Poder Judicial de todos los estados para designarlos a través de una elección y el voto. Según tengo entendido, se maneja la desconfianza o la poca cercanía de los juzgadores con el pueblo, la población. Como les digo, no, al igual que el de La Voz, muchos compañeros surgimos de las escuelas públicas, que no tiene nada de malo, por supuesto, surgimos de la Universidad Nacional, con mucho trabajo empezamos la carrera desde la posición más modesta. Hemos ido alcanzando, hemos ido ascendiendo en esto de la carrera judicial. Hemos tratado de hacer nuestro mejor desempeño. ¿Se justifica de alguna manera separar a todo el personal? Es algo que habría que reflexionar. Uh-huh. Porque en mi caso, son 33 años de experiencia. Dicen, es que los mismos juzgadores van a poder, no sé, a mí es la primera vez que yo estoy ante un micrófono sumamente nervioso, ¿no? A mí, yo no voy a hacer lo que hacen los candidatos. Una campaña. Una campaña. Ajá. Ya me veo a mí caminando por las calles de Hermosillo con una pancarta. No ha sido lo mío. Ajá. Lo mío, como lo pude mostrar ahí brevemente, ha sido prepararme para hacer mejor mi trabajo. Entonces, a mí en particular, y me parece que a la gran mayoría de mis compañeros, nos tiene asombrados, nos tiene con zozobra porque, permíteme leer el artículo 101 de la Constitución actual. Dice, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los respectivos secretarios, los consejeros de la Judicatura, así como los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o cargo en la federación, en las entidades federativas o de particulares. ¿Qué significa esto? Uh-huh.
que no podemos Sí. trabajar en ningún otro lugar. Sí. Yo he dado clase a nivel maestría en ciertas escuelas y les pido por favor que me hagan un escrito donde yo lo hice de manera honoraria, porque si cobro, cometo un delito. Ok. La distinguidísima licenciada Soledad Durazo, que aparte de que es una excelente periodista, puede quizá tener un restaurante o puede tener quizá una escuela de periodismo, no tiene ningún problema. Yo soy abogado y soy lingüista también, pero no puedo poner una escuela para enseñar a redactar. Ok. ¿Por qué? Porque tengo una prohibición constitucional en ese aspecto. No puedo yo aceptar otro empleo, no sé, para la que haya en esta oficina yo una notaría, decir, pues en las tardes me vengo a trabajar con el notario para que... No puedo, tengo prohibición. Tenemos prohibido hacer otra cosa. Sí. Nosotros tenemos prohibido trabajar en otra cosa. Me Y imagino la curva de aprendizaje que significaría, el costo de la curva, el costo social y económico de la curva de aprendizaje para quienes, pues ahora sí que por deseos, que por una legítima aspiración, se postulen para un cargo de este tipo. Por supuesto que puede funcionar, pero tengo muy presente este caso. El primer concurso abierto de oposición, que fue abierto. Eran 50 plazas. En aquella época, te estoy hablando del año 2000, concursamos 850 entre académicos, entre trabajadores de las juntas. De esos 850, que al final fueron 50 plazas, 47 trabajábamos en el poder y los otros 3, no. Estos 3 que lograron quedar son magníficos magistrados. Uno de ellos, el magistrado Vega, que es el que tengo más el otro ya falleció, Barbosa. Pero fueron magníficos. Entonces, la curva de aprendizaje, la sensibilidad que adquieres al estar trabajando en esto del Poder Judicial, adquieres una sensibilidad para llevar a cabo todo tipo de lo que se necesita a fin de terminar con una sentencia. No solo es decir el derecho, es llevar a cabo todas las actividades para terminar en una sentencia. Qué complicado va a ser que salgan 1,600 jueces y magistrados, de ser el caso, para que entren otras personas que a lo mejor tienen todos los méritos. Pero la curva de aprendizaje, ese factor sí va a ser determinante. La reforma es inminente, pero parece que sí se debería meditar un poco más acerca de cómo implementarla. Le pregunta aquí el auditorio SAC, dice, buenos días, ¿le puede preguntar al licenciado que explique en qué afecta la ley de amparo y el desconocimiento de los políticos que ganaron y desconocen lo que hace el Poder Judicial y defienden la reforma sin conocerla y ni conocer al organismo, y estamos a merced de políticos mercenarios? ¿Qué opinión tiene de Saldívar, que sí se empleó? Sí quisiera comentar algo del ministro Saldívar. Sí. Lo conozco. Me dio clases en la universidad. Me dio la clínica de Derecho Procesal de Amparo. Llevé muy buena clase con él, excelente maestro, excelente académico. Después, en el año 2000, cuando hice mi examen para juzgador, él fue uno de mis sinodales. ¿Ah, sí? Sí, claro, él fue uno de mis sinodales. Me preguntó todo, fue maravillosa volvérmelo a encontrar, porque me había dado clase años antes en la universidad y luego había distintos sinodales, distintos grupos. Me tocó, era un consejero, era una magistrada y era un académico, y él era el vocal. Él fue mi vocal, y ahí me volví a encontrar al maestro Saldívar, quien le tengo aprecio. Después supe que lo nombraron ministro, y como ministro tiene todo mi reconocimiento. Tiene una doctrina impresionante. Es un jurista de alta relevancia. Después ya no puedo entender, porque para nosotros, para mí, llegar a ser ministro es un sueño. Renunciar a ser ministro para otras carreras, para obtener otro trabajo, yo no lo entiendo hasta ahí, pero tiene todo mi reconocimiento como maestro, porque le digo, me dio clase en la escuela, fue mi sinodal para ser juez de distrito, como tiene una doctrina impresionante en la Suprema Corte, su labor en la Suprema Corte fue impresionante. Es muy reconocido. Ya esta labor que está desarrollando ahorita realmente no la entiendo, porque es un jurista de una talla monumental.
Sí, como que usted y muchas personas nos preguntamos, ¿dónde quedó el jurista? Es un jurista impresionante el ministro Saldívar. Sí, sí. Sí. Y bueno, también con relación a la misma inquietud de la persona de la audiencia, dice que explique en qué afecta la ley de amparo. No, bueno, la ley de amparo no afecta. Es algo que es muy importante señalar. Se dice que hay un desconocimiento, que hay un alejamiento entre los magistrados y los jueces con el pueblo cuando somos pueblo. Eso es mentira. La ley de amparo se nos critica, o más bien se critica, que la justicia ahora está al servicio de la oligarquía, que está al servicio de lo... No, no es cierto. La ley de amparo es una ley que protege los derechos humanos, es una ley que protege a el gobernado, es una ley, tenemos un instituto de la Defensoría Pública, cualquier persona puede comparecer. Hace poco una juez de distrito, cuyo apellido se me escapa, Rocío, la juez Rocío, hizo una sentencia en lenguaje simplificado para una menor que es una obra de arte. La sentencia en lenguaje simplificado para una menor de edad. Sí. Entonces, la ley de amparo se acusa al poder que somos muy técnicos, pero la ley de amparo no la hicieron los jueces de distrito ni los magistrados. Ajá. La ley de amparo no está hecha por los jueces ni por los magistrados. Está hecha por el Congreso. Exactamente, los diputados. Y se puede mejorar, pues sí se puede mejorar, se puede evitar. De hecho, la Suprema Corte de Justicia tiene toda una teoría para la tutela judicial efectiva, para tratar de acercar a la población a los tribunales. Ok. Que siempre hay un tribunal que los defienda y los proteja ante la arbitrariedad. Los tribunales federales, esa es su encomienda. Algo que me parece que la gente no tiene bien presente es que los tribunales federales están hechos para proteger al gobernado. Al gobernado. Al gobernado. Al gobernado. Eso es muy, muy importante. Y pues la verdad, las cosas, mucho que seguir conversando, maestro. Ojalá me acepte volver. Creo que insisto, desconocemos. Por ejemplo, esto del amparo, creo que hay que platicarlo más. Es referente la ley de amparo de México a nivel internacional. Por supuesto, es una creación mexicana la ley de amparo. Tiene sus claro, ciertos... sus áreas de oportunidad, como todo. Es una creación mexicana. Sí. Desde luego hay otras instituciones en otros países semejantes, pero no es un instituto jurídico netamente mexicano, creado para la protección de los derechos humanos, creado para la protección del gobernado. Los tribunales federales protegemos al gobernado, es lo que hacemos. No es lo mismo una jurisdicción local en donde están peleándose por un divorcio, donde se están peleando por una letra de cambio, por un pagaré, por un contrato, por un arrendamiento, a los tribunales federales que resguardan los derechos humanos. Eso es muy importante señalar. Pues le agradezco muchísimo. Nada le que agradezco agradecer. muchísimo, maestro. Ojalá que tengamos oportunidad de seguir conversando estos temas tan importantes. Claro que Muchas sí, gracias. nada que agradecer. Muchas gracias. Es el maestro David Solís Pérez, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo del Quinto Circuito. Vamos a hacer una pausa, volvemos a la mesa de análisis.